Bienvenidos, saludos. Le damos gracias al Señor porque una vez más podemos estar aquí conectados con ustedes. Oye, antes de continuar este programa, ¿qué tal si le das a la campanita o le das share para que otras personas también puedan conectarse junto a nosotros y disfrutar de este tema que promete? Sí, hoy promete. Así que le damos gloria al Señor porque este espacio, Reacciones al Nuevo Evangelista Podcast, se da gracias al ejecutivo Edgardo Caraballo Marín y su equipo de trabajo. Gracias por confiar en nosotros que podamos tener este espacio de diálogos y de crecimiento a través de la palabra y reaccionando a esos grandes escritos a través de los años en la revista El Nuevo Evangelista de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico. Hoy me acompañan dos compañeros que apreciamos mucho. Como siempre, tenemos al pastor Héctor Soto. Saludos, Dios les bendiga a todos. Qué bueno que podemos seguir compartiendo de esta manera, pensando y repensando estos escritos del Nuevo Evangelista, y espero que sea de bendición para todos ustedes. Y por supuesto, del este, tenemos al pastor Omar Santiago Rivera. Eso es importante. Saludos a ti, saludos a Héctor y a cada uno de los hermanos y hermanas que sintoniza esta programación. Una bendición el poder estar aquí y compartir, ¿verdad? Lo aprendido referente al escrito en el Nuevo Evangelista. Así que para nosotros es un gozo. Recuerda, dale share para que otras y otras puedan también conectarse con nosotras en este diálogo. Pero sobre todas las cosas, mira, es bien importante que usted pueda ir dándole hay una campanita y usted pueda oprimirla, suscribirse, y así no solamente va a poder enterarse cada vez que hay alguna publicación nueva, sino que también podemos alcanzar a más personas y poder crecer en nuestra población para poder seguir nosotros y nosotras desarrollando un contenido que nos ayude a continuar en esta gran misión. Hoy estamos hablando de un tema. De todos los temas importantes, hoy vamos a estar reaccionando, compañeros, al episodio número 14, que sale en nuestro podcast, ¿verdad? En Apple Podcast y Spotify Podcast. Sale el Nuevo Evangelista Podcast en audio. Y ahí vamos a estar reaccionando al episodio 14. Y hoy el tema es mayor que el templo. Mayor que el templo. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y eso está en Mateos 12, 6 al 8. Hoy queremos hablar un poquito de este escrito. Es por Daniel Echevarría. Compañeros, comenzamos este diálogo. Bueno, vamos a darle una introducción, ¿verdad? Relacionado al título o el tema que tiene, que lo desarrolló Daniel Echevarría, pero debemos entender que esto está escrito y pensado en el año 1918. Estamos hablando de más de un siglo y fue publicado en la revista Puerto Rico Evangélico en 1918 y luego se publica en el Nuevo Evangelista ¿verdad? Y está incluido en estas ediciones y traemos este esfuerzo para nuevamente rescatar esta enseñanza que puede tener más de un siglo, pero que tiene pertinencia para el Puerto Rico de hoy y toda la gente que nos escucha en cualquier lugar del mundo, porque esto es una reflexión, digamos, universal. Así que mayor que el templo, escrito en el 1918, pero con una pertinencia para el 2024 de Daniel Echevarría. Interesante. Ajá. Sabes que mientras, ¿verdad? Tuve la oportunidad de escudriñar, de leer y, ¿verdad? Haciendo referencia al tema del templo para, ¿verdad? Para el pueblo judío en su contexto. Nosotros sabemos que tuvieron, ¿verdad? El desarrollo de dos templos, el templo de Salomón y luego el templo de Zorobabel, que se desarrolla y sigue, ¿verdad? Su proceso de construcción más adelante ¿verdad? Por Herodes, que después se le llama el templo de Herodes, una explanada gigantesca, grandísima, de aproximadamente 500 y pico de pies de un lado, 200 y pico del otro. O sea, era una construcción majestuosa
Y cuando tú observas todos esos elementos a los cuales está haciendo referencia Jesús, y cuando él dice que él es mayor que el templo, les tiene que haber roto, ¿verdad? El corazón, la mente, la conceptualización a todos los religiosos. Sí, o sea, los sacudió por completo. Evidentemente, ¿verdad? En medio de la lectura del pasaje, se está hablando acerca de que los discípulos están comiendo en el día de reposo, ¿verdad? Un día de cierto acervo cultural para ellos como judíos. Y está brutal, ¿verdad? Ver cómo Jesús confronta la religiosidad del pueblo judío, de esos sacerdotes, de esa gente que se había entronizado allí y que ponían toda su esperanza en una estructura física en vez del verdadero Dios, ¿verdad? Y del plan divino, que era la salvación y la redención del ser humano. Y es interesante, ¿verdad? Cómo Daniel Echevarría va poco a poco trabajando con todos esos conceptos, algo que también, ¿verdad? Se manifiesta, y como decía Héctor, en el día de hoy se manifiesta, o sea, todavía se siguen levantando conceptualizaciones de parte de los cristianos, como que esto es más importante que lo otro, etcétera, cuando realmente lo más importante es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Y es interesante porque pocas veces tú vas a encontrar en el texto, o casi bien raro, que tú encuentres que Jesús diga una expresión así, donde hace una afirmación tan directa. Claro. O sea, el mayor, es como que dice, mayor que el templo está aquí. Pocas veces él entra en ese tipo de afirmación, porque vemos un Jesús que en el transcurso, en su caminar, en su ministerio, él va cuidándose y esperando los momentos adecuados para poder hacer afirmaciones conforme a lo que es su ministerio y su verdadera razón de estar en el lugar. Y cómo directamente, sin temor, sin temblor, yo me imagino una escena de firmeza, de autoridad, pero también con amor, como dice, aquí estoy. Esto es lo que hay, esto es el verdadero significado que estamos. Y vivimos en unos tiempos parecidos. Estos escritos, Omar y Héctor, son unos escritos que siguen retumbando en nuestros corazones, en nuestras conciencias. Es un texto bíblico que sigue siendo real y que nos sigue llamando la atención para que tengamos cuidado con qué es lo que realmente es importante. Y ahí es que nos basamos en esta discusión. ¿Qué es lo más importante? Fíjate que el escrito que hace, casi terminando, dice, la iglesia no es para sí misma. El hombre es mayor que el templo. La iglesia existe para el hombre, bueno, existe para el ser humano, ¿verdad? No el ser humano para la iglesia. Existe para el desarrollo del ministerio de los santos para la redención del mundo. Ahí lo voy a dejar. Me fui casi ya a la conclusión, ¿verdad? Claro. Pero va muy entrelazado. Mayor que el templo. Sí. Mira, Jesús, ya lo dijo Omar ahí, ¿verdad? Jesús está rompiendo los patrones, paradigmas. Todavía en esta época, cuando pues, leemos sobre él, ¿verdad? Las palabras que dijo, pues todavía nos estremecen. Y Jesús está citando, ¿verdad? Cuando habla de la misericordia, él está citando también al profeta Oseas. O sea, que son palabras duras desde el profeta, hablando sobre misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Y cómo él, ¿verdad?, enfrenta o confronta todo esto ante las tradiciones. Porque yo sé que encontrarse con una estructura física y con unos símbolos se convierte en algo pues importante para la fe de mucha gente. Vamos a llegar al templo, vamos a llegar al lugar, pero cuando eso se convierte en algo mayor que Dios, ahí comienza el problema. Entonces, una de las cosas que Echevarría está diciendo es que el templo era el depositario de sus símbolos religiosos y sus tesoros.
Y es como que cuando hablamos de las famosas 4 paredes, tenemos 4 paredes y ahí depositamos toda nuestra fe, ahí se van las finanzas del reino, ahí se van todas las experiencias, porque una vez salimos de ese lugar, mucha gente deja de ser cristiano, aunque no lo crean. Sí. Dejan de... ¿Quién dijo? Están encerrados en esa... vivir su experiencia de fe que queda sujeta a un lugar, un espacio e incluso a un horario. Y pensemos que es como tener una cuenta de banco y uno pone el dinero ahí y simplemente lo dejas ahí y no lo utilizas nunca. O sea, simplemente guardas dinero y a veces nosotros, nuestra riqueza espiritual, la dejamos encerrada en un templo, como si estuviera cogiendo intereses y eventualmente, y no la hacemos viva. Y yo creo que Jesús está en ese reto, ¿verdad? En esa situación, moviendo los cimientos, enfrentando, y si nos resultan fuertes sus palabras 2000 años después, imagínense en esa época. Yo quiero, ¿verdad?, compartir un poco de la experiencia del templo para el pueblo judío, ¿verdad? Nosotros sabemos que el tabernáculo, ¿verdad?, el arca del pacto, todo lo que eso simboliza, esa relación con Dios renovada a través del sacrificio, el derramamiento de sangre, las famosas fiestas judías, ¿verdad?, religiosas, el desarrollo del templo por Salomón, financiado, ¿verdad?, por el ministerio que tuvo, ¿verdad?, el reinado que tuvo su papá David. Levantan este templo y ese templo era una joya arquitectónica, era una experiencia muy particular, era una experiencia de adoración que traía vitalidad al pueblo. Y cuando se levanta, ¿verdad?, el reino del norte y del sur, conocemos, ¿verdad?, los del norte desarrollaron su propio templo, su propio espacio en donde hacían sacrificios. Y cuando se da la primera invasión al pueblo de Israel, que se arrasan, ¿verdad?, a los samaritanos, los judíos de Judá, los del reino del sur decían, eso les pasa porque ustedes no tienen el templo. Eso les pasa porque ustedes no tienen comunión con Dios. Eso no les pasa porque ustedes se entregaron, ¿verdad?, a otros dioses, pero nosotros no, nosotros somos santos. Lo más terrible fue que aproximadamente casi 200 años luego son ellos los que son barridos. Y lo terrible es que le destrozan el templo. O sea, literalmente la figura de relación con Dios y de comunión con Dios, porque su seguridad se encontraba en el templo. Y decían, nosotros tenemos el templo del Dios, el Dios verdadero, Dios nos va a proteger. Pero habían endurecido su corazón y se habían alejado de una relación con Dios. Y eso pasa constantemente con todos nosotros, o sea, con el ser humano. Idolatramos cosas, sentimos una falsa seguridad y de repente cuando eso es quitado, sentimos que Dios nos falló. Dios nunca nos ha fallado. Y cuando, ¿verdad?, se desarrolla el segundo templo, el templo de Zorobabel, empieza la construcción, después Nehemías, los muros. Luego de eso, Herodes hace esta impresionante estructura que se tardan años, o sea, años de años. Y Jesús en un momento determinado, le dicen, ¿ustedes ven ese templo? En 3 días yo lo levanto. Y todo el mundo decía, pero tú estás loco. O sea, ¿cómo que en 3 días si esto ha costado años en desarrollarse? O sea, el Sanedrín estaba ahí. O sea, toda la estructura religiosa, toda la estructura de gobierno, todo estaba en el templo, y con la destrucción del templo estaba la destrucción de su identidad, porque su identidad era el templo, no Dios. Entonces, a veces nosotros desarrollamos cristianos que están identificados con una... Acabas de dar un punto fuerte ahí, acabas de traer un punto picante. A veces nosotros desarrollamos gente que puede tener comunión con cierto grupo religioso, con cierta experiencia cristiana, pero con otros no. O sea, desarrollamos gente que está
comprometida con cierta historia del cristianismo, pero menosprecia al otro. Entonces, yo he tenido hermanos y hermanas que de repente se van a mudar a otro lugar y dicen, no encuentro iglesia. Tienen una iglesia al frente, tienen una comunidad de fe al frente, pero es, ¿verdad?, de otro corte en términos cristianos, una experiencia quizás carismática, una experiencia un poco más sobria en su experiencia religiosa, y no se encuentran, porque lo que hemos desarrollado son gente que se ha aclimatado a la experiencia litúrgica y no al Dios vivo y de poder que mora en nosotros, ¿verdad? Otro pique más. Bueno, pues ya ahí Omar está llevándonos que es que hay muchos templos entonces. No, lo que pasa es que Dios es uno. O sea, exacto, pero la gente está creando muchos templos porque la estructura litúrgica puede ser un templo. Claro, o sea, hay estructuras que nosotros endiosamos, Claro, tenemos que entender en ese contexto, como acaba de traer, que el templo era importante y Dios enviaba, ¿verdad? Habían unas cosas y habían unas instrucciones, y se entendía, a Dios habitaba en ese lugar, todas estas cosas están en plasmadas. Pero el problema es más allá de la palabra templo. El problema estriba en dónde está puesta nuestra mirada, nuestra confianza, en algo material, algo físico, o al Dios que nos llama a eso, al Dios que está sobre el templo. Y estos tiempos que se tardaron tanto, que lo vemos en Esdras, lo vemos en Nehemías, todo lo que acaba de decir nuestro compañero Omar, es que dentro de eso, tanto que se tardaban, también tenía que ver con las oposiciones y con las situaciones que habían del mismo pueblo. Pero lo más que nosotros nos llama la atención, más allá de todas estas oposiciones del templo, es cuánto esto se ha adentrado en el corazón y en las mentes de este pueblo, que los hace perder de perspectiva al Dios que los liberta, al Dios que los guía, al Dios que los cuida, pero al Dios que todavía sigue haciendo cosas poderosas, ¿verdad? Claro. Hiciste 2 comentarios o varios, pero de 2 piques. Con un poquito de pique. Vamos sobre eso, Héctor, que a ti te gusta. Vamos, vamos, Héctor. Pero dime cuál de ellos. Bueno, él habló de 2, de cuando nosotros nos convertimos en los templos de estructura, ¿verdad? Y idealizamos y olvidamos esa espiritualidad, que no nos podemos ir más allá de lo que es esa experiencia con el Señor, ¿verdad, Omar? Por ahí vamos. Claro, sí. Y cómo nosotros hemos trabajado en tener la estructura o lo que es el templo como nuestro Dios y no al verdadero Dios. Por ahí un resumen de lo que él más o menos estaba diciendo. No, entiendo. Mira, nosotros tenemos que, y esto tiene que ver mucho con el discipulado, enseñar a la gente y a que tenga relación con Dios, ¿de? Que la iglesia en el colectivo y en el individual tenga relación con Dios, sepan quién es Jesús, ¿verdad? Que el Espíritu Santo está obrando. Y eso es vital, pues el discipulado. Nosotros tenemos que tener una prédica saludable, pero también los espacios de discipulado para que nuestra gente crezca y madure en una relación seria, genuina, donde conozcan quién es Dios. Y eso le va a dar una base sólida y fuerte para que Dios sea su estructura. Pero también podemos cometer errores donde si a las personas nuevas nos enfocamos más en enseñarle cuáles son nuestros reglamentos organizacionales, cuáles son nuestras guías institucionales, y mostrarle cómo se maneja a base de nuestro reglamento, cómo es que se manejan las cosas. Y a veces, y estas son conversaciones que los pastores tenemos, dedicamos más tiempo o se dedica más tiempo en la estructura local a enseñar a la gente cómo funciona la organización
y cómo es que vamos a ser líderes, cómo nos vamos a preparar, cuáles son los requisitos. Y nos olvidamos entonces del discipulado y de desarrollar, ayudarles a desarrollar una relación saludable con Dios. Que la gente sepa que tiene un encuentro, que debe tener un encuentro genuino con Dios y que sus disciplinas espirituales van a florecer. O sea que esa estructura espiritual pues va a depender más de la espiritualidad, ¿verdad? De la relación, la vitalidad que tenga en la relación con Dios. Ahí pues tenemos retos porque, y no estoy diciendo que vamos a descartar otras cosas, ¿sabes? Él menciona aquí, Echevarría, está hablando de la ley. Dice, el hombre formula la ley, la discute, la analiza, la codifica, y aquí el problema, donde se enorgullece de su obra. Entonces, él aclara y dice, o sea, la ley es un medio, no es un fin. Y aquí cuando nosotros tenemos nuestras estructuras eclesiales, que son más organizacionales que eclesiales, las tenemos que usar como un medio para glorificar a Dios, pero no debe ser el fin y el objetivo por el cual somos iglesia. Y ahí es donde, por donde voy, mirando la perspectiva de Echevarría. La ley, entonces, no es para causar temor, es para mejorar. Claro. Todo eso es para que mejoremos, para que podamos crecer, pero no para limitar, ni para condenar, ni para marginar, sino para que entonces podamos crecer y agradar más a Dios. Entonces, ¿cuál era el problema real, más allá de lo que significaba el templo? ¿Cuál era el problema real de este texto de los fariseos? ¿Cuál era su mayor problema? Y basado en este comentario que acabas de traer del artículo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación, Omar? A ti que hoy es el del pique. No, yo, o sea, realmente, mira, ¿verdad? Estamos haciendo referencia a la lectura de ese pasaje bíblico en Mateo, pero Lucas, ¿verdad? En el capítulo 6 hace referencia al mismo, y luego en el capítulo 7 se da un evento muy particular, que es el evento donde Jesús se encuentra con el centurión romano. Mira qué interesante esto, ¿verdad? O sea, en este momento Jesús está hablando, misericordia quiero, no sacrificio, y después se encuentra con el centurión romano, que es símbolo del gobierno opresor, que es símbolo de una persona acomodada, porque los centuriones estaban a cargo de, ¿verdad? de un destacamento de militares bastante amplio, entre 80 a 100 personas. Tenían una serie ¿verdad? Era acomodado, etcétera, pero un hombre con una sensibilidad a la voz de Dios. Era un hombre que tenía nobleza para con el pueblo del Señor, al punto en donde, ¿verdad? En el caso de Mateo y de Lucas hay unas discrepancias en términos de cómo es el proceso. En el caso de Lucas establece que envía un anciano, y el anciano le dice a Jesús acerca del centurión, le dice, este hombre merece, es justo. Este hombre es digno de que tú le hagas este favor, esta solicitud de que tú le sanes a su siervo. Y después manda a otro, ¿verdad? Cuando ya Jesús está llegando a la casa, le envía unos amigos, dice Lucas, y en ese momento dice, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. O sea, y a mí me llama tanto la atención porque Jesús dice, no he hallado fe como la de este hombre en toda la tierra, ¿verdad? De Israel. No he visto en Jerusalén, no he visto una fe como esta. Entonces, el choque que nosotros tenemos es que nosotros queremos tener algo de seguridad referente a nuestra salvación, a nuestra relación con Dios en un templo, pero Dios trasciende al templo, Dios es más grande que el templo. Y ¿verdad? Y en este escrito lo que estamos viendo es que los fariseos quieren imponerle una carga, una lucha, una moral, una vida particular a la gente sin una relación con Dios. Y Dios con eso no juega. Y es lo que decía Héctor. Héctor decía, ¿verdad? A veces llegan gente a nuestras congregaciones y le enseñamos
pues, mira, aquí hay que hacer una minuta, aquí hay que trabajar con estos aspectos, eres parte de esta junta, este comité, y los ponemos a trabajar, pero nunca le hemos enseñado lo que es precisamente tener una relación profunda de gracia, de misericordia y de amor en medio del corazón de la gente. Entonces, cuando se dan a veces las interacciones entre los hermanos, vemos que son muy estructurados, pero no hay gracia, no hay misericordia, no hay relación con Dios. Y entonces nos lastimamos, nos laceramos porque le hemos transmitido a la gente una estructura religiosa y no una relación personal con el Señor y con el Salvador. Entonces, y eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todas. Mire, yo conozco hermanos que a veces han llegado a esta comunidad de fe de otras experiencias, ¿verdad?, cristianas, y cuando llegan empiezan a ser confrontados con la forma en que nosotros hacemos las cosas y dicen, no, porque en mi iglesia, y entonces no se acercan al texto bíblico. No, cuando yo le empiezo a mostrar, nosotros hacemos esto porque la Biblia dice que esta es la forma, esta es la manera, desde el bautismo hasta otras cosas, ¿verdad? Y ellos se quedan asombrados. Eso siempre ha estado en la palabra del Señor, siempre ha sido el modelo que Dios ha deseado y ha querido, pero como nos han metido en la cabeza una estructura, nos hemos olvidado de una relación con Dios. Eso nos lleva a una de las cosas como bautistas que a nosotros nos identifica mucho, es nuestra organización, nuestra estructura, nuestra forma de ordenarnos para poder elaborar y llevar a cabo ciertas tareas, manteniendo un orden para evitar unas improvisaciones, ¿verdad? Y asegurar, y se supone que están también hechas, esa estructura está hecha para garantizar el desarrollo de los dones espirituales de la gente, para que se desarrolle y crezca en medio de la misión. Pero a la misma vez que se ha convertido, y que es puede ser nuestra fortaleza o no distintivo, se ha convertido en nuestra mayor debilidad. Porque nos ha debilitado en esa estructura, porque se ha convertido, ha sido más importante y más fuerte. No es que no lo sea, pero ha sido más fuerte nuestros reglamentos y nuestras constituciones, que son los que nos van dirigiendo y nos distinguen como un gobierno bautista, ¿verdad? Y yo creo que este punto va a ser un poquito picante para algunos, se van a herir algunos sentimientos, pero yo no le estoy diciendo a la gente que no es importante, porque nosotros somos bautistas. Cuando hablamos de la población, entiende lo que estamos hablando. Pero ahí es que viene una línea transparente muy finita, donde nosotros caemos y nos percatamos conforme a lo que, siguiendo la línea de Héctor y Omar, que entonces nos debilita, perdiendo de perspectiva la misión. Un organismo vivo que es cambiante todo el tiempo, que va en retos y desafíos constantes en una vida real, conforme a la palabra del reino de Dios en nuestra vida. Entonces, nuestras estructuras deben contestar para ayudarnos y nos facilite a nosotros el desarrollo y el desempeño, y provoque que no hayan estos secuestros, como uno dice, y evitar que otras personas no puedan desarrollarse, y así que la libre comunidad podamos todos desarrollarnos y coexistir y convivir en medio de una experiencia espiritual, no religiosa. Y entonces vemos que se está interponiendo en medio de lo que es la experiencia cultica, en lo que es la experiencia de vida devocional, en lo que es realmente la misión. Y eso nos puede llevar a retumbar en esto, que cuando hablamos de la ley, le escribe el hombre, el ser humano. Es importante, es necesaria, porque nos tiene que dar, tenemos que tener orden, tenemos que tener unos parámetros para que nos ayude a caminar todos por un mismo lado en medio de la diversidad. Pero no puede ser el que marque la visión de una iglesia militante para alcanzar otras vidas, porque al fin y al cabo, la tarea de nosotros y nosotras es proclamar las buenas nuevas de salvación, y es saber que el templo es más que una estructura, sino que es el corazón donde habita Dios. Que es el lugar donde la centralidad es el Dios de la vida, es el Dios creador, es el Dios de amor, es el Dios de misericordia, es el Dios de fidelidad, y es el Dios que Él provoca en nosotros el querer por el hacer. Y siempre tiene que ir buscando la unidad del cuerpo y la edificación. No es para acomodarnos,
no es para construir grandes castillos, grandes edificios, no. Hay estructura, tenemos que a veces reunirnos en lugares, pero no estamos limitados porque la esencia es Jesús. Y mientras nosotros no podamos ver que los reglamentos y las constituciones están para ayudarnos, pero que siempre tiene que ser la misión de Dios la que dicta cómo es que se va a llevar a cabo, nosotros estaríamos luchando, como dice Pablo, y ahí me vuelvo a meter en problemas, pero es bíblico. Dice Pablo que dice que los fariseos son la secta más grande, la más estricta que existe. La más estricta que existe, ¿verdad? Y eso es una denuncia de alguien que vivió y conoció y creció en medio de la ley. Fíjate, y a mí me gusta un Jesús porque con esto quiero añadir que Jesús no viene a derrogar la ley. Jesús no dice que la ley en sí es mala. No. Yo no estoy diciendo que nuestras estructuras son malas. No. Yo no estoy diciendo eso. Estamos hablando de que Él vino a redefinirla, a hacerla cumplir correctamente y a trazar lo que realmente es importante. Y me voy a quedar ahí para que ustedes sigan, porque ya tienen que soltar tronando por ahí. Tú sabes que, perdóname, confianza. Sí, mira, nosotros la palabra no la podemos cambiar. Lo que está escrito en la Biblia, o sea, nosotros somos el pueblo del libro y eso no lo podemos cambiar. Y hay procesos que son necesarios, ¿verdad? Y estructuras que nosotros tenemos que son necesarias, pero esos procesos tienen que estar sujetos a la palabra, tienen que estar sujetos a Dios. Y esto es natural para que podamos funcionar como organismo. Así que nosotros tenemos que partir de la premisa que todos esos procesos y todas esas estructuras y que nosotros servimos al Dios de todos esos procesos y esas estructuras. Y yo creo que el problema es cuando esas estructuras y esos procesos las convertimos en Dios, las endiosamos y nos olvidamos del Dios de la palabra, ¿verdad? Del Dios creador, y que nos dio la oportunidad de ser creativos, nos dio la oportunidad de servir, de crear todas estas estructuras que muchas sirven por mucho tiempo, otras caducan, hay que crear otras, pero es parte natural de la vida, es lo natural. Yo creo que cuando se está hablando ahí el caso de los discípulos y que recogieron las espigas y son señalados, pues vemos cómo se endiosa el reglamento ahí, o sea, cómo se endiosa la ley y no se ve la necesidad de las personas. Si ciertamente había un día de reposo, porque es necesario para el ser humano, porque es un espacio también que se puede dedicar para adorar a Dios y todo, perfecto. Pero yo no voy a utilizar eso para condenar a la gente. Y en la parte también de la vida cotidiana, nosotros creamos procesos, creamos leyes y nos hacemos esclavos de leyes humanas y de procesos. Y el pueblo completo, allá la pastora me advirtió que no me metiera en asuntos que están ocurriendo en el país, pero vemos cómo también como pueblo nos esclavizamos y servimos a leyes y procesos y decimos, no, es que ya tenemos un contrato con tal agencia y tal cosa, y el pueblo tiene que estar esclavo y pagando por algo que se está ofreciendo mal. Y lo endiosamos, se convierte en un templo que no podemos tocar. Y yo creo que Dios nos da la oportunidad también de renovarnos, de hacer cosas nuevas para podernos bendecir en este tiempo. Tú sabes que, ¿verdad? Quizás amarrando los planteamientos de ambos que sí son bien atendidos en términos de las escrituras. Nosotros, los seres humanos, y nos pasa a todos, o sea, nuestra fe se vuelve añeja y empezamos a cambiar esa vitalidad de nuestra relación con el Señor, con las estructuras.
Y nos pasó en el mundo entero con algo que se llama pandemia. La gente estaba literalmente, ¿verdad?, deseosa de llegar al templo, de llegar a ciertos lugares para adorar a Dios. Y, ¿verdad? Y todos estos mecanismos tecnológicos pues nos ayudaron a mantenernos conectados, porque no cabe la menor duda que la fe y nuestra relación con Dios tiene que afectarnos en nuestra relación con los demás. O sea, la fe no es una cosa que yo estoy bien con Dios y no me importa a los demás. O sea, no se puede divorciar esa relación, ¿verdad? Comunitaria, una fe es comunitaria, o sea, y se manifiesta en esa forma. ¿Qué pasa? Que, mira, nosotros nos sacudieron los templos. Nosotros no podíamos reunirnos como nos reuníamos antes. Y el deseo de la gente, genuinamente, en momentos determinados, era llegar a un lugar para adorar a Dios. Entonces, yo pienso que eso el Señor lo permitió para que nuestras estructuras mentales se rompieran y darnos cuenta de la importancia de lo que era adorar a Dios, de tener una relación con el Señor y también de tener una relación con los demás. Para nosotros los puertorriqueños, no abrazarnos, no besarnos, eso a nosotros nos rompió o sea, eso fue algo, no poder abrazar al hermano, a la hermana, etcétera. O sea, manifestar nuestro afecto hacia los hermanos en medio de la pandemia, pues fue una complicación, pero evidentemente por amar al hermano y por evitar, ¿verdad?, cualquier tipo de circunstancia de contagio, pues lo hacíamos. Y yo pienso, ¿verdad?, que todas estas estructuras que a veces nosotros levantamos o que pensamos, y ponemos como en el lugar que corresponden a Dios, Dios a veces permite que sean quebrantadas para que nosotros nos demos cuenta de que Él es por encima de todas las cosas. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Entonces, la gente quiere, nosotros a veces como líderes, como cristianos, queremos que la gente actúe de una manera, pero sin fe. O sea, nosotros queremos gente moral, pero sin una relación con Dios, y podemos lograrlo. Podemos lograr gente que no fume, que no ingiera alcohol, que se mantenga, pero realmente no tienen una relación con Dios, y de nada nos sirve a nosotros desarrollar ese tipo de personas. Nosotros lo que queremos es gente que pueda tener un encuentro personal diario con el Señor, y que cuando estén caminando, el Espíritu Santo de Dios sea el que los impulse a la tarea que tienen por delante. O sea, y en muchas ocasiones nosotros lo que queremos es desarrollar religiosos y no cristianos. Y es peligroso, o sea, es peligroso porque estaríamos nosotros desarrollando otra secta de fariseos en este tiempo. Y lo vemos constantemente. Lo vemos constantemente en grupos religiosos que literalmente lo que hacen es excluir a los demás. No te metas con esto porque estos son unos fríos, son una gente que no tienen ningún tipo de relación con Dios. Entonces, son los exclusivos, a los únicos que Dios escucha. Entonces, Dios trasciende nuestros conceptos mentales. No podemos vivir el ecumenismo. No vivimos el ecumenismo. No podemos vivir esa relación que es tan... O sea, porque nos creemos que somos el epicentro de la obra de Dios. Y Dios nos trasciende a nosotros. O sea, Dios nos trasciende a nosotros. Dios es el eterno presente. Y todos nosotros, al fin y al cabo, a que le damos gloria a Él, no Él a nosotros. Y es hermoso porque cuando Jesús está enseñándonos a nosotros qué es lo verdaderamente importante, lo vemos en la gente que se acerca a Él, que no es del pueblo judío. ¿Cómo se acercan los que están rechazados, los que no pertenecen, los que no hay espacio en la ley? Entonces son esos los que salen al encuentro de Jesús, porque fíjate que no es ni Jesús, salen al camino a buscar eso que está sucediendo, y Él los atiende. Lo vemos con la mujer, con lo de los trozos. Ahora se me fue la mujer esa que se cae, que hasta la migaja de este cae y los perros comen. Tú sabes, y cómo Él dice, no, yo no he venido para eso, y cómo ese evento, en medio de que se ve un rechazo de Jesús, pero bien intencional, súper intencional, para mostrar, tú sabes, esa fe de esa mujer y cómo rompe los esquemas de donde pertenece, que rechazan, que son perseguidos,
que no quieren, que entran en estas situaciones de guerra en medio de los pueblos. Y como una mujer se sale de toda la estructura, de las cosas que los separan, para acercarse al que es mayor que el templo. Eso es el mayor que el templo. Mayor que el templo es aquel que se allega con la gente. Es el ser uno con la gente. Por eso misericordia. Es el que resalta las bienaventuranzas, ¿verdad? Oye, con los que lloran, los pobres, esa gente, eso es ser mayor que el templo. Eso es lo que está llamada a ser la iglesia. La iglesia es un regalo. La iglesia somos nosotros. Tenemos que vivir en comunidad, sí, porque hay una parte de comunidad. Nos los enseña en los hechos, lo vemos, cuán importante es la comunidad y cómo Dios añade los que deben de ser salvos cuando estamos unidos. Pero no se limita a ese espacio de comunidad. Cuando estamos en comunidad, la estructura es para reunirnos, para celebrar, para enriquecernos, para llenarnos, para dar testimonios, para encontrarnos. Pero después es para seguir siendo iglesia donde quiera que vamos. Es poder seguir teniendo actos de misericordia, es poder mostrar el amor que se derramó en nuestros corazones cuando reconocimos el sacrificio de Jesús en la cruz. Mayor que el templo. No puede seguir siendo una disputas por reglas humanas, sino deben ser momentos de aprendizaje, de diálogos, de acuerdos, pero es misión de Dios. Misión de Dios. Héctor, Omar. Sí, mira, yo voy finalizando citando literalmente a Echevarría. La iglesia no es para sí misma. El hombre es mayor que el templo. La iglesia existe para el hombre, no el hombre para la iglesia. Existe para el desarrollo del ministerio de los santos, para la redención del mundo. No vivimos solo para servir el pasado, para alimentarnos de ancestrales tradiciones, para asegurar nuestra vida individual y local, sino para resucitar la conciencia dormida, hacer más bella y hermosa la vida, para imprimir el verdadero carácter a la sociedad, a fin de que la virtud florezca sobre los escombros de la maldad. Tremendo. Esto fue escrito en el 1918. Tremendo. Es una experiencia, ¿verdad? Cuando tú analizas y ves la vida de Jesús y ves, ¿verdad? Las implicaciones de lo que Jesús quiere y los evangelistas quieren transmitirnos. Hermano, el Señor es el centro de todo y la iglesia se reúne ya sea debajo de un arbolito, ya sea en un aire acondicionado. Los otros días predicaba yo en una iglesia y se fue la luz. Virtual. Y se fue, y virtual de todas las maneras, y se fue la luz. Y seguimos predicando. Entonces los hermanos miraron, abrimos la ventana y como, o sea, si así, la iglesia empezó con unos hombres y mujeres temerosos en un aposento orando y buscando el rostro del Señor, y allí fue, ¿verdad?, derramado el Espíritu Santo para proclamar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, no está para que la gente aumentar los presupuestos, para aumentar las estructuras y que las estructuras se vuelvan cada vez más grandes. No se trata de eso. Y después esas estructuras nos esclavizan, pero es para precisamente glorificar a Dios donde quiera que vamos, donde quiera que estamos y donde quiera que el Señor nos lleve, porque al fin y al cabo para eso somos instrumentos del Señor. Amén. Y asimismo también, ya terminando este espacio, y doy gracias a Dios porque hasta aquí nos has acompañado cada uno de ustedes. Gracias por estar jueves tras jueves con nosotros en estas reacciones. Y recuerda que puedes escribirnos y también hacernos preguntas o dejarnos algún comentario de temas o que quisieras escuchar o dudas que puedas tener que quisieras que atendiéramos. Fíjate que en este escrito ya al final dice también: el fin supremo de la vida es glorificar a Dios. Y gozarnos en Él para siempre. Pero más abajo dice: la vida no es para gratificar los ojos o el paladar, sino para establecer la justicia y la paz en el Espíritu Santo. Tremendo. Yo creo que con esa conclusión, ¿verdad? Con eso que expresa el autor,
nos hace reflexionar sobre nuestra vida, nuestro ministerio, sobre la iglesia y sobre el propósito de Dios. De verdad que el Espíritu Santo sigue hablándole a la iglesia y sigue dirigiéndola de forma especial. Eso es así. Y todavía tenemos muchos retos y desafíos por enfrentar. Y nosotros mismos tenemos que desconstruirnos y permitir que el poder del Espíritu Santo nos siga dirigiendo ese camino de verdad, de justicia y de amor. Porque ¿para qué estamos en este lugar? ¿Para qué fue que el Señor nos ha convocado? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es nuestra función? Cada uno de nosotros tenemos que responder a eso. Y es simple, es simple. Tal vez tenemos diferentes funciones, diferentes responsabilidades, pero sigue siendo el mismo Dios llamándonos a su presencia. Así que mayor que el templo comienza, como dice, para ser grande hay que ser pequeño. Hay que humillarse, hay que humillarse, hay que humillarse ante Dios y vivir la palabra de Dios en devoción. Para eso tenemos que desarrollar nuestras disciplinas espirituales. Y las básicas, las principales, es ese tiempo de adorar, de orar, de ayunar, de estudiar la palabra y también aprender a escuchar a Dios en el silencio. De esa manera vamos a poder darle el verdadero significado a lo que es el ser mayor que el templo, que es Jesús mismo, nuestro Dios, en y a través de cada uno de nosotros y nosotras. Así que gracias por habernos acompañado al Nuevo Evangelista Podcast de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico. Damos gracias a cada uno de ustedes por escucharnos, por seguirnos. Sigue compartiendo y sigue pendiente a las próximas ediciones. El próximo jueves estaremos reaccionando a otro de nuestros episodios. Pero recuerde escucharnos en el Nuevo Evangelista Podcast a través de Spotify o Apple Podcast. Síguenos, no te quedes, pero sobre todas las cosas no se nos puede olvidar algo. Si usted quiere seguir aprendiendo, si usted quiere seguir escudriñando y llenándose de, pero más allá del conocimiento, sino de estas herramientas para poder seguir creciendo, recuerda visitarnos en ibbr.org y buscar Educación Bautista en línea. Dios les bendiga, Dios les guarde. Esta fue la pastora Angélica Acevedo, mis compañeros. Pastor Héctor Soto, Dios les bendiga, un abrazo virtual. Pastor Omar Santiago, un abrazo, la gracia y la paz del Señor con cada uno de ustedes. Nos vemos, recuerda darle a la campanita. Bye bye. Bye.